¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en Más Vida para hablar acerca de nuestra salud y de nuestro bienestar. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Fíjense ustedes esto, ser celíaco. ¿Qué implica ser celíaco? Es una enfermedad autoinmune, crónica, que puede aparecer en cualquier momento de la vida. Y antes de charlar con nuestro entrevistado, me gustaría que repasemos una placa, porque aquí es importante tener en cuenta qué es ser celíaco. Esto es una enfermedad que cuando se diagnostica esa enfermedad y luego con el tratamiento, porque el único tratamiento que hay aquí es a través de la alimentación, se transforma en una condición. Y vamos a hablar de este tema con Guillermo Camus, que él es precisamente gastroenterólogo, para que nos diga qué es la celiaquía, cómo se diagnostica. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Un gusto tenerte con nosotros. Bueno, cuando hablamos de celiaquía, ¿de qué hablamos? Mira, estuvo muy bien lo que dijiste recién, que ahora lo voy a aclarar, pero la enfermedad celíaca es una enfermedad del intestino delgado que afecta las vellosidades intestinales y esto genera la sintomatología de dificultad para la absorción de nutrientes, alimentos y demás, y es una enfermedad autoinmune. El mismo organismo reacciona contra el gluten, genera anticuerpos y esos anticuerpos atacan el intestino, produciendo esta atrofia vellositaria. Pero como vos muy bien dijiste, por ahí nos encontramos muchos pacientes que hacen la dieta, se mejoran clínicamente, mejoran sus análisis, mejoran su endoscopía y su biopsia, y entonces entran en lo que se llama una condición celíaca. Muchas veces existe esa confusión de que el paciente o algún profesional incluso les dice que se ha curado después que mejoró sus síntomas, pero en realidad no es que se cura, sino que queda con esa condición. O sea, Claro, la dieta libre de gluten es de por vida. cuando hablamos de una dieta libre de gluten, ¿a qué nos referimos? Básicamente, en la bibliografía internacional en la actualidad ya se ha eliminado a la avena de los granos tóxicos para el celíaco. Siempre hemos hablado del TAC, trigo, avena, cebada y centeno. Sí. Hoy por hoy se sabe que la avena es un alimento un grano que los celíacos podrían consumir, pero en Argentina todavía seguimos respetando este grano porque muchas veces existe contaminación en la siembra y demás, entonces seguimos teniendo la sigla con avena incluida, trigo, avena, cebada y centeno, pero en general los tres granos más importantes, trigo, cebada y centeno. Bueno, vos que sos gastroenterólogo, ¿se están diagnosticando más casos? Digo, ¿existe mayor prevalencia de las personas con celiaquía? Estamos viendo más casos que hace un tiempo. Esto se debe básicamente a dos motivos. Uno es porque los médicos en general estamos más alertas, estamos más atentos a la enfermedad, la pensamos un poco más, pedimos más análisis y tenemos análisis con mucha mayor precisión que hace unos años atrás, análisis que tienen una sensibilidad y una especificidad muy alta para la enfermedad. Entonces realmente diagnosticamos más casos, pero es verdad que aumentó la incidencia de esta patología. Vemos más casos, diagnosticamos más, pero en verdad ha aumentado el número y hoy por hoy también tenemos la posibilidad de abrir un poco más la cabeza a los médicos y pensar a la celiaquía no solo en el paciente adelgazado y con diarrea, que perdió peso, que está anémico, sino pensarla en una gran cantidad de síntomas que muchas veces son extraintestinales, como dolores articulares, fatiga crónica, migrañas que no se les encuentra el diagnóstico. Hoy por hoy es una enfermedad que se la considera multisistémica y es una enfermedad que se la llama la gran simuladora, porque no solamente da síntomas a nivel digestivo, sino, como te decía, extraintestinales muchas veces, y la forma de presentación es esa, y por ahí a nivel del aparato digestivo no tengo ni diarrea ni constipación, si bien hoy por hoy la constipación es un síntoma muy importante, pero muchas veces el paciente viene con algún síntoma no digestivo y en eso es donde los médicos estamos un poco más
atentos para poder diagnosticar más a los pacientes. Claro, entonces ha cambiado la sintomatología y también hay más capacitación por parte de los médicos, en donde no solo es el gastroenterólogo, sino también los médicos en general. Cuando nosotros hablamos de esto, también se puede llegar a confundir con la intolerancia a las harinas. Exactamente, cuando uno habla de lo que es el espectro de las enfermedades relacionadas al trigo, al gluten, ahí tenemos básicamente tres cosas. Una que es la alergia al trigo, que por lo general es en la niñez. Una enfermedad autoinmune, la enfermedad celíaca que hablábamos recién. Y por último tenemos lo que se llama sensibilidad al gluten no celíaca. Al gluten trigo en realidad se le llama no celíaco. O sea, son pacientes que uno los estudia con análisis, con endoscopía, biopsia. No le encontramos la enfermedad celíaca, pero el paciente nota una mejoría al dejar las harinas y un empeoramiento cuando las vuelve a incorporar. Esta sensibilidad al gluten es una patología 6 veces más común que la celiaquía, o sea, es algo muy común en el consultorio de todos los días. Y lamentablemente hoy por hoy no tenemos un análisis de sangre que nos confirme el diagnóstico. Claro. Pero bueno, esperemos que pronto tengamos esto. Hoy por hoy es por prueba y error, y cuando el paciente deja las harinas y se empieza a sentir mejor y no tiene otra patología, podemos hablar de una sensibilidad al gluten no celíaco. Sí, muchas veces se puede llegar a manifestar a través de urticaria, en la piel, digo, son distintas sintomatologías, pero bueno, hacen esto que vos decís, la prueba y el error. Bueno, nosotros consultamos a Federica. Bueno, ella tiene celiaquía desde hace un tiempo. Y bueno, escuchamos qué implica ser celíaco. Empecé con bastantes síntomas bastante fuertes, empecé a dormirme en todos lados, yo me sentaba y me dormía. O sea, o estaba parada en el micro, me dormía, ya el cuerpo ya no tenía fuerza. Yo siempre he sido una persona activa, que ha hecho ejercicio y he estado siempre en movimiento, pero la verdad que me costaba bastante porque siempre estaba como mareada, como que no podía estar estable. Bueno, empecé con eso, mucho dolor abdominal, pero una hinchazón que sentías que, no sé, que en cualquier momento iba a reventar los órganos, era una sensación horrible. Ya lo último, los últimos meses que antes de diagnosticarme, ya hasta el dolor provocaba hasta dolor para caminar, era ya demasiado el dolor. Yo en realidad como ya no podía comer, me hacían mal los fideos, el té, empecé como en desesperación y antes de que me diagnosticaran empecé a probar comidas nuevas y ahí es cuando me volví vegana. Fui vegana 1 año. Mi familia no es celíaca, no conozco mucha gente celíaca, entonces con la gente que convivo tuvieron que empatizar muchísimo y acostumbrarse a la rutina, que es la limpieza, que no podían tocar nada con las manos pues me lo contaminaban. Pero fue un proceso rápido, la verdad que no les costó mucho. Al ser celíaco y estar con otras personas, comes en tiempos distintos. O sea, te vas en tu comida primero, comes vos sola y comen los demás. Y la idea es compartir. A eso de compartir cuesta muchísimo siendo celíaco, porque no tienes las mismas cosas. Ya para salir a comer, ahora hay bastantes lugares para comer. Lo que sí, yo trabajando en gastronomía, hablando con otras personas, cocineros y todo, el cuidado no se toma. Lamentablemente sí te dicen que lo tienen, pero no, el cuidado no se está tomando. Porque lo usan en la misma cocina y la harina de las panificaciones de lo demás se cruza. Bien, qué importante que es esto, ¿no? Evitar este cruzamiento cuando hablamos de distintos productos. Guillermo. Sí, la verdad que la entrevista es bárbara, porque uno escucha al paciente y todo lo que dijo es absolutamente cierto y es así. Como te decía antes, fíjate vos, uno de los principales síntomas era el dormirse, cansancio, un decaimiento que no se le encuentra otra explicación, un decaimiento anormal. Y una cosa que también es un síntoma tanto de la celiaquía como de la sensibilidad al gluten, que es el tema de lo que se traduce como una mente nublada, como que uno no tiene la mente clara para pensar.
Y con respecto a la alimentación, bueno, sí, es a veces difícil, es una dieta bastante restrictiva. Tienen mucha más variedad los celíacos ahora que hace unos años atrás, pero bueno, siempre es aconsejable el asesoramiento por alguna nutricionista experta en el tema para saber qué productos entran, qué productos salen, para no cometer el error de la contaminación cruzada y así también para no cometer por ahí errores de un sobrecuidado extremo, como si esto fuese una enfermedad infectocontagiosa, y que no lo es, por supuesto, pero para no caer en ninguno de los dos extremos, ¿no? Ni de que estemos metiendo la pata con la dieta porque me estoy contaminando sin darme cuenta, así como estar con un cuidado excesivo que por ahí complica la dinámica familiar. Bien. Sí está muy claro y sí veo yo que los pacientes están mucho mejor cuando el núcleo familiar, no digo que hagan todos la dieta para celíaco, pero cuando hay una contención y una adherencia familiar a nivel de la dieta es mucho más llevadero para el paciente. Bien, y ya que estás hablando de dieta, me gustaría que nos ayudaras, si bien sos gastroenterólogo, pero sabes muchísimo del tema, veamos los grupos de alimentos en el cual se puede consumir y nos vamos a ayudar con esta plaquita. Bueno, grupos de alimentos, alimentos sin gluten. Alimentos libres de gluten serían los naturales. Cuando hablamos de naturales, hablamos de las frutas, de las verduras. Alimentos libres de gluten sustitutivos, ¿sí? Y después, alimentos libres de gluten, que son los industrializados. Bueno, ¿qué tenemos que comer entonces, Guillermo, aquellas personas que precisamente son celíacas, basándonos en este grupo de alimentos? Básicamente, todos los alimentos que no estén procesados, o sea, que estén como vienen de la naturaleza, lo que sea fruta, verdura y carnes, no hay absolutamente ningún problema en todos los alimentos que no hayan recibido ningún proceso por parte del ser humano. Con eso no tenemos ningún tipo de problema. Y con todos los alimentos, digamos, industrializados, como decía, o con los alimentos que han recibido algún tipo de procesamiento, tengo que tener simplemente la precaución que sean alimentos aptos para celíacos o sin TAC o libre de gluten, que tenga alguna de estos logos, y esto teóricamente uno como celíaco debería poder consumirlo sin ningún problema. Pero cuando uno dice, bueno, si no me quiero complicar la vida y si voy a una verdulería, una carnicería y compro esto y lo condimento con cosas aptas y demás, no tengo por qué tener problema con ese tipo de alimentación. Y otro tema, hay personas que son muy celíacas y esto, por ejemplo, si pasan por la puerta de una panadería y ya tienen algún efecto, alguna sintomatología en su piel. Viste que también hay muchos que tienen shampoos especiales, cremas especiales. ¿Esto es real? ¿Es un mito? ¿O mucha gente padece de este problema? Excelente la pregunta, muy buena. Para que el gluten le haga daño al celíaco, tiene que entrar al aparato digestivo. O sea, ahí es donde viene la discusión, bueno, ¿tengo que usar un shampoo apto para celíaco? Y en realidad no deberíamos, porque no voy a tragar shampoo. Si hablamos de la pasta de dientes, y probablemente sí tenga que usar una pasta que sea apta, porque puedo deglutir pequeñas cantidades sin querer. Pero es muy cierto que hay muchos pacientes, si bien nosotros cuando un paciente celíaco no charlamos, no decimos si es un poquito celíaco, decimos que es un celíaco y sea a nivel de la atrofia vellositaria grado 1, grado 3, la dieta y el tratamiento es el mismo, pero a nivel de la piel hay muchos pacientes que tienen una sensibilidad al gluten, entonces por ahí son pacientes que tienen esto, me lo han referido muchas veces en el consultorio, de pasar por la vereda de una panadería y como la harina tiene mucha volatilización y por ahí respiraron un poquito y se les produce una urticaria, o cuando usan un producto de la piel no apto, tienen alguna reacción. Eso existe, es real.
pero por ahí son pacientes celíacos como hipersensibles y con más sintomatología a nivel de piel. Pero teóricamente, lo que me va a generar daño en mis vellosidades, o si estoy haciendo bien la dieta y con lo cual voy a echar a perder esa dieta, es con algo que tenga contacto con el aparato digestivo, o sea, que llegue a mi intestino delgado. Bien. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Gracias por este contacto y despejarnos todas las dudas que tenemos con respecto a la celiaquía. Así que gracias y un abrazo. Bueno, muchas gracias a usted y espero que se haya escuchado más o menos bien. Estoy a punto de embarcarme a Buenos Aires justamente al primer simposio latinoamericano de celiaquía. Así que en algún otro momento les comparto algunas novedades. Claro, bueno, te esperamos entonces cuando vengas. Seguramente vas a traer novedades con respecto a esta condición ya es una condición. Así que gracias, te mando un abrazo. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Bueno, y nosotros nos vamos a una pausa. Cuando volvamos, les vamos a contar aquellos lugares en donde se puede buscar aquellos productos para personas con celiaquía y también de qué forma podemos elaborar productos en casa. Enseguida volvemos. Bueno, lo que les habíamos prometido, nosotros hicimos una recorrida con Ailén Alfonso en distintos lugares en donde venden productos para celíacos. Nos encontramos de todo, aquellos productos que ustedes pueden conseguir si nos están escuchando, los precios y también de qué forma puedo elaborar esos productos. Escuchamos. Nosotros utilizamos harinas diferentes. Mayormente se utiliza una premezcla que es harina de arroz, almidón de maíz y fécula de mandioca. En base a esas tres harinas es que se elaboran casi todos los productos. A nosotros nos llegan y acá tenemos la parte de gastronomía, de cocina y acá elaboramos más lo que es la salida para que coman. Nosotros somos exclusivos gluten free, entonces acá no hay peligro de contaminación, no hay peligro de nada. Así que estamos totalmente liberados. Y por ejemplo, suponte qué recaudos debería tener un negocio que sí tiene diferentes alimentos. Debería tener un sector aparte, debería tener la mayoría de sus utensilios de fácil acceso a la limpieza para poder limpiarlos bien y que no pueden caer restos o partículas en sus cuchitos. Principalmente que tenga su esponja específica, pero no es tan necesario como limpiar con alcohol y demás, simplemente lavando con un buen detergente y limpiando todo bien, no hay ningún problema. Si es un local exclusivo sería buenísimo si pudiese tener la cocina exclusiva, o como una salita, algo así directamente para lo que es sin gluten, sería un golazo, pero por ahí se busca más que nada como tener un microondas en específico o algo en lo que puedas calentar que no tengas la mezcla de ambos productos. Lo que más vendemos son nuestros panificados, nuestras facturas recién horneadas, nuestro pan casero nuevo, comidas listas, mucha sanguchería, premezclas, todo para elaboración, todo, goma sántica, pan rallado, galletitas, entre los 7.000, 8.000, dependiendo siempre la cantidad también de la comida. Bueno, por suerte hay mayor accesibilidad y bueno, los precios, todo está caro, tal vez hay que caminar un poquito más para conseguir precios. Y también hay una normativa que se publicó en el 2023 en donde fija un plazo de 3 años, es decir, que se cumple en diciembre de 2026, en donde todos aquellos productos en donde ustedes ven que aparece Sintac, bueno, ahora van a aparecer el sello que diga alimentos sin gluten, alimentos libres de gluten, digo, para que ustedes tengan en cuenta que seguramente se van a encontrar con algunos alimentos de esta forma. Bueno, hemos llegado al final de Más Vida, nos vamos a reencontrar en cualquier otro momento y lo único que hemos querido es que ustedes tomen algunos elementos que nosotros le hemos dicho y tomen estas herramientas para que ustedes lo apliquen en su vida cotidiana, porque lo que nosotros queremos hacer es mejorar su calidad de vida. Nos encontramos en cualquier otro momento. Hasta luego.